Muy buenas noches. En la maestría en nutrición, segunda cohorte de la Universidad Estatal de Milagro, en la materia de estadística, con el docente ingeniero Juan Calderón, el maestrante que les habla, doctor Urbano Bermúdez, les hablará sobre la revisión de dos artículos en el tema de estadística. Uno de ellos es cómo validar un instrumento de medida de salud, al tiempo que hablaremos de el análisis de datos versus los datos científicos. El primer artículo, cómo validar un instrumento de medida de salud de Carvajal y colaboradores. Y el segundo, el análisis de datos versus datos científicos de Hashem y colaboradores. En un mundo globalizado como el nuestro, donde la velocidad a la que se producen y acumulan datos es mayor que en cualquier otro momento de la historia, las organizaciones intentan recopilar y analizar estos datos, buscando obtener una ventaja estratégica. Sin embargo, en los últimos años, la cantidad y la complejidad de datos disponibles se han disparado, lo que dificulta obtener información de los datos para mejorar la toma de decisiones. Cada vez es mayor la velocidad de obtención de datos de una variada fuente, aumentando el volumen. Esa información es recopilada por diferentes organizaciones para diferentes propósitos, lo que plantea importantes cuestiones legales, éticas, de privacidad, que adquieren hoy en día una nueva dimensión. Existe entonces una enorme demanda de personas capaces de poder extraer información útil de estos datos. En el área de la clínica y ciencias de la salud, no escapa del manejo de la información, de tal manera que hablaremos de cómo validar un instrumento de medida de salud. En la práctica clínica de investigación en el área de salud también se utilizan instrumentos de medida como escalas o cuestionarios, que exigen la colaboración del paciente y que el paciente posea una formación suficiente para poder responder los cuestionamientos. Al responder estos cuestionamientos, aparecen sesgos. ¿Derivados de qué? Del modo en que se pregunte, del lenguaje que se utilice y los componentes culturales de los involucrados en estos cuestionamientos. Un cuestionamiento puede ser válido en un idioma y no válido en otro, lo que influye notoriamente en la calidad de la medición. Conociendo entonces de estos sesgos, es necesario que se garantice la calidad de la medición que el instrumento, escala o cuestionario estoy usando y que estos sean sometidos a un proceso que los estandarice. A este proceso se le conoce como validación, que consiste en adaptar culturalmente el instrumento al medio donde se quiere administrar, comprobando sus características psicométricas como fiabilidad, validez, sensibilidad y factibilidad. Se requiere la comprobación de que el instrumento mide apropiadamente, de modo constante, que sea en las mismas circunstancias, que sea sensible a cambios de las situaciones clínicas y poder comprobar que en la práctica no presente dificultades de aplicación. El proceso de validación de un instrumento se realiza inicialmente en el idioma original en que el instrumento fue creado y debe reiterarse cuando se altera la estructura o se cambia el idioma en el que se aplica, de tal forma que para validar una versión en un idioma diferente al original, requiere una adaptación cultural del cuestionario al medio donde se quiere utilizar y volver a comprobar que conserve las características psicométricas adecuadas, midiendo aquello para lo cual fue diseñado aquel instrumento. Resulta necesario hacer la comparación de instrumentos válidos en el ámbito de la salud en su idioma original, para así compararlos con los resultados obtenidos en otros estudios en otros países y aún en otros idiomas que hayan utilizado ese mismo instrumento. En nuestro medio, la metodología para adoptar
adaptar cuestionarios realmente es poco conocida por los profesionales sanitarios, lo que conlleva al uso indiscriminado de instrumentos adaptados de una manera incompleta, con traducciones literarias tomadas de otros idiomas y de otros países, que alteran los resultados. Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante entonces recalcar la importancia del proceso de la traducción, que no debe ser una simple traducción, sino que debe seguir una metodología que asegure la equivalencia, siendo rigurosa con la traducción y adaptación cultural. ¿A qué equivale esto? A que tenga una equivalencia semántica, una equivalencia conceptual, una equivalencia de contenido, una equivalencia de criterio, de tal manera que el instrumento no pierda su esencia al momento de evaluar. En el proceso de traducción, el método que se considera el más completo y que garantiza una mayor calidad es la traducción conocida como retrotraducción, que es dada por personas bilingües y monolingües. Una vez finalizado el proceso de traducción, se lleva a cabo la validación del instrumento comprobando sus propiedades psicométricas. Para determinar la calidad de medición de un instrumento, es necesario evaluar las propiedades psicométricas del mismo, en el cual tenemos dos características esenciales, que son valorar la fiabilidad y valorar la validez del instrumento. En este caso, la fiabilidad hace referencia al hecho de medir una variable de manera constante y la validez que el instrumento mide lo que quiere medir. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo instrumento que sea fiable es válido. Un instrumento puede ser fiable porque me da una variable de una manera constante, pero al mismo tiempo puede ser inválido si no me da el fenómeno que quiero medir. La validación de un instrumento entonces es un proceso continuo y dinámico que adquiere mayor consistencia cuantas más propiedades psicométricas se hayan medido en distintas culturas, en distintas poblaciones y en distintos sujetos. No existe una guía estándar para validar medidas de salud y lo que se hace es utilizar criterios diseñados en psicología y educación, teniendo como objetivo recoger la información fáctica, información relacionada con las acciones que llevan a cabo los sujetos e información que requerirá que se verifique. Cuando un instrumento es aplicado en distintas ocasiones y este instrumento conserva la precisión de resultados y tiene una constancia, se dice entonces que tiene fiabilidad. Cuando un instrumento es aplicado en distintas ocasiones y conserva la precisión de los resultados, teniendo constancia, entiéndase que ese instrumento tiene fiabilidad. Entonces, la fiabilidad evalúa el grado de consistencia en que un instrumento mide lo que debe medir. O un instrumento es fiable cuando los resultados son comparables en situaciones similares. Se miden grados y se expresa en forma de coeficiente de correlación, que varía del 0 al 1, donde el 0 tiene un significado de ausencia de correlación, el 1, que es una correlación perfecta. Aún así, ningún instrumento presenta el máximo de grado de correlación en las distintas situaciones. Por ello, se miden en grados y se expresan como coeficiente de relación. Así entonces es necesario determinar el grado de correlación que sea aceptable. Según algunos autores, el margen aceptable para el coeficiente de fiabilidad se sitúa entre 0.7 y 0.9. Así, los coeficientes de fiabilidad más altos son los deseables, y cuando la diferencia entre los sujetos son legítimas y esperadas, nos indica que es fiable. Es lo que suele suceder en los estudios psicológicos. No olvidemos que la fiabilidad, una fiabilidad alta, no es sinónimo
sin más de calidad, porque puede faltar lo que es importante, que es la validez. La estimación de la fiabilidad se hace por 4 medios. El primero de ellos, consistencia interna. El segundo, la estabilidad. El tercero, la equivalencia. Y el cuarto, la armonía interjueces. La consistencia interna da la homogeneidad de los enunciados de un instrumento, indicando la relación entre ellos. La consistencia interna es el método más utilizado para medir la fiabilidad. Hay varias técnicas para medir la fiabilidad, como la habilidad mitad y mitad, el alfa de Cronbach y la técnica de Richardson. De esos tres, el alfa de Cronbach es el más utilizado y mide la correlación de los ítems dentro del cuestionario, valorando así cómo los diferentes ítems del instrumento miden las características. El alfa de Cronbach es el indicador más idóneo porque da un único valor de consistencia y proporciona datos de la técnica de fiabilidad mitad y mitad. El rango del alfa de Cronbach oscila de 0 a 1, donde valores elevados denotan una mayor consistencia interna, valores por debajo de 0,5 muestran un nivel de fiabilidad no aceptable, valores entre 0,5 y 0,6 se podrían considerar un nivel pobre, pero valores superiores a 0,9 serían excelentes. El segundo medio para estimar la fiabilidad es la estabilidad. La estabilidad mide la constancia de las respuestas obtenidas en repetidas ocasiones, en condiciones similares, con los mismos sujetos, y esta estimación se obtiene con la técnica del test RETEX, que consiste en utilizar el instrumento en una misma muestra de sujetos en distintas ocasiones y comparando los resultados de ambos momentos. Algunos autores sugieren un intervalo de 2 a 4 semanas en aquellos instrumentos que miden variables estables. Pero si hablamos de los instrumentos que miden variables cambiantes como el aspecto físico y psicológico, es más difícil de determinar el tiempo porque los resultados pueden ser distintos. Aunque el instrumento sea estable, otra limitación es que los sujetos evaluados en la segunda administración del cuestionario pueden recordar las respuestas de la primera vez que se le evaluó. La equivalencia es otra manera de medir la fiabilidad de un instrumento. Cuando disponemos de 2 o más versiones de un mismo test, mide el grado de correlación que hay entre las versiones, aplicándolas sucesivamente a los sujetos en un mismo tiempo. Valores de correlación por encima de 0,8 reflejan que los instrumentos son equivalentes. Hablemos ahora de validez. La validez evalúa en qué grado un instrumento mide lo que debería medir, es decir, aquello para lo que fue diseñado. Es pieza clave en el diseño de un cuestionario, como en la comprobación de la utilidad de una medida realizada. La validez se puede estimar como validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. El método más sencillo para medir la validez de un instrumento es la validez aparente, que mide el grado en que lo citen. Se considera a esta validez aparente la parte del sentido común de la validez. Consiste en que algunas personas, expertas o no, digan si se consideran relevantes los ítems incluidos en un instrumento. Cuantas más personas intervengan, mayor validez tendrá la técnica. Cuando un instrumento es traducido de un idioma a otro y se supone que los conceptos explorados cambian significativamente de una cultura a otra, puede ser conveniente volver a comprobar la validez aparente. Los métodos utilizados para medir la validez, entre ellos están el método Delphi, el método de estimación de magnitud, el modelo de Feyring. Estos métodos utilizados son
los instrumentos para medir la validez. Hablemos ahora de la sensibilidad. La sensibilidad de un instrumento nos muestra la capacidad que tiene de detectar cambios en los atributos o sujetos evaluados después de una intervención. La sensibilidad se relaciona con la magnitud de la diferencia en las puntuaciones del sujeto que ha mejorado o empeorado y los que han cambiado su situación, y se mide con el estadístico tamaño del efecto. Otro concepto más es el concepto de factibilidad. La factibilidad mide si el cuestionario es asequible para utilizarlo en el campo que se quiere utilizar, evaluando el tiempo que se requiere para completarlo, la sencillez del mismo, la amenidad del formato y la brevedad y claridad de las preguntas, así como el registro, codificación e interpretación de los resultados. Se debe medir la factibilidad en distintas poblaciones para conocer adecuadamente los instrumentos en sujetos en diferentes situaciones, obteniéndose mediante el cálculo de porcentaje de las respuestas no contestadas y el tiempo requerido para llenar los formularios o la evaluación. Esto es todo en cuanto al análisis de estos dos artículos científicos. Tengan buena noche.